Principales técnicas del aprendizaje automático. Aprendizaje supervisado. Aprendizaje no supervisado. Aprendizaje por refuerzo. Aprendizaje profundo. Aprendizaje de transferencia. Aprendizaje evolutivo. Aprendizaje supervisado se basa en el uso de datos etiquetados para entrenar un modelo. Un ejemplo de uso del aprendizaje supervisado es el reconocimiento de dígitos escritos a mano. En este proceso, se proporciona al modelo un conjunto de datos de entrada y sus correspondientes etiquetas para que aprenda a relacionarlos y pueda hacer predicciones precisas sobre datos futuros. Regresión lineal. Se utiliza para predecir una salida numérica continua a partir de una o varias entradas buscando la mejor línea recta que se ajuste a los datos. Regresión logística. Esta técnica se utiliza para predecir una salida binaria a partir de una o varias entradas, lo que permite predecir valores binarios para nuevas entradas. Árboles de decision. Para clasificar o predecir una salida a partir de múltiples entradas por estructuras jerárquicas que dividen datos en grupos más pequeños a medida que se desciende por el árbol. K-vecinos más cercanos, KNN. Se usa para clasificar o predecir una salida a partir de múltiples entradas con los K puntos de datos cercanos a una nueva entrada y usa su etiqueta para predecirlos. Máquinas de vectores de soporte SVM. Clasifica o predice una salida por el hiperplano que mejor separa los datos en grupos distintos. Esto permite hacer predicciones precisas para nuevas entradas. Aprendizaje semisupervisado hace el uso de datos etiquetados y no etiquetados para entrenar un modelo. Un ejemplo es la detección de spam en correos electrónicos. En este proceso, se utiliza una pequeña cantidad de datos etiquetados para entrenar el modelo, y luego se utiliza la información aprendida para hacer predicciones sobre datos no etiquetados. Clustering. Agrupa los datos similares no etiquetados en diferentes grupos y asigna etiquetas a estos grupos en función de las etiquetas de los datos etiquetados. Modelos generativos. Aprenden de la distribución de probabilidad conjunta de los datos de entrada y las etiquetas de salida. Se entrenará el modelo y se utiliza para inferir otras etiquetas. Aprendizaje por transferencia. Es una técnica de aprendizaje semisupervisado que utiliza el conocimiento adquirido de un problema relacionado para resolver un nuevo problema. Aprendizaje no supervisado. El modelo aprende a partir de patrones en los datos no etiquetados, y puede agruparlos en diferentes categorías o clusters. Un ejemplo de uso del aprendizaje no supervisado es la segmentación de clientes en un conjunto de datos de ventas. Entre sus técnicas tenemos clustering. Esta técnica se utiliza para agrupar datos similares en conjuntos o clusters. Los datos dentro de un mismo cluster son más similares entre sí que con los datos en otros clusters. Análisis de componentes principales, PCA. Esta técnica se utiliza para reducir la dimensionalidad de los datos mediante la identificación de las características que más contribuyen a la variación. Asociación. Esta técnica se usa para identificar patrones o relaciones entre diferentes características o atributos de los datos, útil para el análisis de mercado y la recomendación de productos. Detección de anomalías. Se usa para identificar puntos de datos que son significativamente diferentes del resto de los datos. Es útil para la detección de fraudes y la monitorización de equipos. Aprendizaje por refuerzo se basa en el uso de recompensas y castigos para entrenar un modelo. Un ejemplo es el entrenamiento de robots para realizar tareas específicas. Q-learning. Se usa para tomar decisiones en un entorno de recompensa discreta y con estados discretos usando una tabla Q que almacena el valor esperado de cada acción en cada estado. Aprendizaje profundo por refuerzo, Deep Reinforcement Learning. Esta técnica utiliza redes neuronales profundas para aprender a tomar decisiones en entornos complejos. El modelo aprende directamente a partir de los datos de entrada y de la retroalimentación que recibe del entorno, lo que le permite tomar decisiones más complejas y sofisticadas. Política de gradiente. Esta técnica se utiliza para optimizar la política de decisiones del modelo. La política de decisiones es una función que asigna una acción a cada estado. La técnica de gradiente de política se utiliza para ajustar la política de decisiones del modelo para maximizar la recompensa total a largo plazo. Aprendizaje por imitación.
Se utiliza para entrenar un modelo a partir de un conjunto de datos etiquetados que son las acciones tomadas por un experto en un entorno determinado. Aprendizaje profundo utiliza redes neuronales artificiales para aprender a partir de datos. Un ejemplo de uso del aprendizaje profundo es la detección de objetos en imágenes. Redes neuronales convolucionales, CNN. Esta técnica se utiliza principalmente para el procesamiento de imágenes, reconocimiento visual. Las CNN utilizan capas convolucionales para extraer características importantes de las imágenes, y capas de pooling para reducir la dimension de los datos. Redes neuronales recurrentes, RNN. Esta técnica se utiliza para procesar secuencias de datos, como el procesamiento del lenguaje natural y la traducción automática. Las RNN utilizan unidades recurrentes que tienen una memoria interna, y pueden mantener información a través del tiempo. Autoencoders. Esta técnica se utiliza para la reducción de la dimensionalidad y la generación de datos. Son redes neuronales que se entrenan para codificar los datos de entrada en una representación de menor dimension, y luego reconstruir los datos de salida a partir de la representación codificada. Redes generativas adversarias. Se utiliza para la generación de datos realistas. Las GAN son un tipo de red neuronal que se compone de dos modelos, el generador y el discriminador. El generador produce muestras de datos sintéticos, mientras que el discriminador evalúa la autenticidad de las muestras producidas por el generador, hasta ser indistinguibles. Aprendizaje de transferencia. Esta técnica de aprendizaje automático utiliza conocimientos previamente aprendidos en una tarea para mejorar el aprendizaje en otra tarea. Un ejemplo de uso del aprendizaje de transferencia es el entrenamiento de un modelo para clasificar imágenes de radiografías médicas. Aprovechamiento de modelos preentrenados. Estos modelos se usan como punto de partida para entrenar el modelo en la tarea actual, utilizando transferencia de aprendizaje para mejorar el rendimiento. Ajuste fino de modelos preentrenados. El ajuste fino es una técnica que consiste en tomar un modelo preentrenado y continuar el entrenamiento en una tarea relacionada. Extracción de características. La extracción de características es una técnica que consiste en usar las capas de un modelo preentrenado como extractores de características para la tarea actual. Transferencia de conocimientos entre tareas similares. Esta técnica consiste en utilizar el conocimiento adquirido en una tarea similar para mejorar el rendimiento en la tarea actual. Si se está entrenando un modelo para reconocer objetos en imágenes, se puede utilizar el conocimiento adquirido en la clasificación de imágenes para mejorar en la tarea de reconocimiento de objetos. Transferencia de conocimientos entre dominios. Esta técnica consiste en utilizar el conocimiento adquirido en un dominio para mejorar el rendimiento en otro dominio relacionado. Se puede utilizar el conocimiento adquirido en la clasificación de imágenes para mejorar el rendimiento en el reconocimiento de voz, ya que ambos dominios utilizan características similares. Aprendizaje evolutivo se basa en la evolución biológica para optimizar el rendimiento de un modelo. Un ejemplo es el diseño de algoritmos de trading en la bolsa de valores. En este proceso, se genera una población de modelos aleatorios, y se seleccionan los mejores para reproducirse y crear una nueva generación de modelos. Algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos son una técnica de aprendizaje evolutivo que se basa en la selección natural y la evolución biológica. Se generan varias soluciones candidatas y se evalúan de acuerdo con una función de aptitud, y se seleccionan los candidatos más aptos para reproducirse. Programación genética. La programación genética es una técnica que utiliza los principios de los algoritmos genéticos para evolucionar programas informáticos. En este método, se representan los programas informáticos como cadenas de genes, y se utilizan operadores genéticos para mutar y usar estas cadenas. Estrategias evolutivas. Se enfoca en la optimización de funciones en espacios de alta dimensionalidad, se generan soluciones candidatas y se evalúan de acuerdo con una función de aptitud. Luego, se utiliza una estrategia de mutación para generar nuevas soluciones, y se seleccionan los candidatos más aptos para continuar la evolución. Redes neuronales evolutivas son una técnica de aprendizaje evolutivo que utiliza los principios de los algoritmos genéticos para evolucionar redes neuronales artificiales. En este método,
Se utilizan algoritmos genéticos para optimizar los pesos y la estructura de una red neuronal, con el objetivo de encontrar una red que pueda resolver una tarea específica. Conclusión. En resumen, el aprendizaje automático es una disciplina en constante evolución y cada vez más relevante en el mundo actual. Con una amplia gama de técnicas disponibles, es posible crear modelos predictivos precisos y personalizados para una variedad de aplicaciones.